Bueno, vamos a nuestro estudio esta mañana, que Dios nos bendiga, y vamos a retomar el tema que estamos mirando en estos días, que tiene que ver con la verdadera adoración. La semana pasada estuvimos mirando el pasaje de Juan, capítulo 4, el diálogo de Jesús y la mujer samaritana. Allí Jesús dice que los verdaderos adoradores es necesario que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo creo que ya nos acordamos, ¿cierto? Bueno, entonces ya miramos lo que es adoración en espíritu, y hoy vamos a mirar lo que tiene que ver con la adoración de verdad. O sea, ¿cuál es la adoración verdadera? Y para eso vamos a mirar Marcos capítulo 7, versículo 1, por favor. Marcos capítulo 7, versículo 1. Ahí encontramos nuevamente Jesús está hablando de la adoración. Marcos capítulo 7, versículo 1 en adelante. Aquí encontramos una enseñanza muy importante sobre el tema. O sea, sí hay enseñanza en el Nuevo Testamento sobre la adoración. Dice así: cierto día, algunos fariseos y maestros de la ley religiosa llegaron desde Jerusalén para ver a Jesús. Notaron que algunos de sus discípulos no seguían el ritual judío de lavarse las manos antes de comer pan. Los judíos, sobre todo los fariseos, no comen si antes no han derramado agua sobre el hueco de sus manos, como exigen sus tradiciones antiguas. Tampoco comen nada del mercado sin antes sumergir sus manos en agua. Esa es solo una de las tantas tradiciones a las que se han aferrado, tal como el lavado ceremonial de vasos, jarras, vasijas de metal. Entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua tradición? Ellos comen sin antes realizar la ceremonia de lavarse las manos. Jesús les contestó: hipócritas, Isaías tenía razón cuando profetizó acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Y el versículo 7 es el versículo clave, vamos a analizarlo bien. Versículo 7 dice: su adoración es una farsa. ¿No? Esa es la palabra que tenemos que mirar. Su adoración es una farsa porque enseñan ideas humanas como si fueran mandatos de Dios. Y el 8 dice: pues ustedes pasan por alto la ley de Dios y la reemplazan con su propia tradición. Bueno, entonces el versículo siguiente habla de una adoración que es una farsa, dice, ¿no? Bueno, la palabra farsa significa algo que no es verdadero, y de una manera más, digamos, más popular. Una farsa es una payasada. Entonces lo que está diciendo aquí: la adoración de ustedes es una payasada para mí, ¿no? Dice, ¿por qué? ¿Cuál es la causa? La causa es que la adoración basada sobre normas humanas, esa es una farsa. La adoración que está basada sobre normas humanas, porque ¿de qué está hablando ahí? El contexto de qué está hablando: de normas, de tradiciones, de ritos. Entonces el Señor les dice, el versículo 6 les dice: hipócritas, tenía razón cuando profetizó Isaías acerca de ustedes, porque escribió: este pueblo que dice me honra con sus labios, pero su corazón está lejos de mí. Entonces, concluimos que la adoración fundamentada, la adoración verdadera, es la que está fundamentada en lo que Dios ordena. Ahora, si yo quiero adorar de verdad, yo tengo que saber y entender qué es lo que Dios ordena sobre el tema, ¿no? ¿Cómo puedo hacerlo? Siguiendo la ordenanza de Dios. Y la pregunta sería: ¿cuántas de las cosas que hoy se hacen son mandamiento y cuántas son inventadas por los hombres? ¿Alguna vez nos hemos puesto a pensar en eso? Es que tenemos que pensar. O sea, porque Dios nos ha dado sabiduría. Y el problema siempre es
es un problema y nosotros tenemos que reconocerlo, es que cuando una persona conoce de Dios y decide, ¿no?, unirse a un grupo, digamos, cualquiera que sea, lo que la persona hace es entrar en la corriente que ya existe y continuar en esa corriente. No sé si me hago entender. Listo, aquí se ora así, aquí se canta así, aquí se viste así, aquí se hace así. Entonces me meto en la corriente y sigo, pero sin pensar si realmente lo que estoy haciendo es lo que Dios me pide o es una tradición que se ha inventado y que se sostiene. Y a veces nos da miedo pensar en eso, ¿sí? Nos da miedo, ¿por qué? Porque nos metieron en la mente que eso viene de Dios. Ahora, si nosotros miramos el contexto acá, vamos a mirar el contexto, o sea, ya lo leímos. Cuando hablamos del contexto, estamos hablando de qué fue lo que causó que Jesús diera esta explicación, porque son palabras fuertes, ¿no? Y Jesús lo dijo de frente. Ellos le preguntaron y ellos le dijo: ustedes son hipócritas. Bien, dijo Isaías acerca de ustedes. Eso venía de tiempo atrás. Entonces, el contexto es el siguiente. Primero, ¿a quién le dijo Jesús esto? Se lo dijo a los fariseos, ¿no?, que vinieron a escuchar a Jesús y le reclamaron porque sus discípulos comían pan sin lavarse las manos. Ese es el contexto, ¿no? Ahora, típico de los religiosos, mis amados, típico de un religioso, de un legalista, ¿qué es? ¿No? Ir a otros lados, escuchar a otras personas, pero no para aprender, sino para criticar, ¿sí? Ellos seguían a Jesús. Eso es curioso, ¿no? Que los fariseos estaban en todos los lugares donde Jesús aparecía, ahí estaban ellos. Y ellos se hacían de lejos y comenzaban a escuchar lo que Jesús enseñaba. Pero ellos no tenían ningún interés en aprender, ningún interés. ¿Qué hacían ellos? Ellos estaban buscando la oportunidad de que Jesús se equivocara para entonces caerle encima y reprocharle. Eso es típico del religioso. Una persona, hermano, que quiere aprender, se acerca a la palabra no para cuestionar, sino para aprender. Entonces, por eso es que se dan esas discusiones y las peleas que ustedes miran constantemente en el pueblo de Dios. Ahora, ¿qué le estaban reprochando a Jesús y a los discípulos? Ustedes comen pan sin lavarse las manos. ¿Por qué? Porque miren lo que dice el texto, ¿no? Ahí hay unas palabras que son claves. Dice el versículo 5, dice: entonces los fariseos y maestros de la ley religiosa le preguntaron: ¿por qué tus discípulos no siguen nuestra antigua ¿qué? Tradición? No era mandamiento, era una antigua tradición. Dice: ellos comen sin antes realizar la ceremonia. Son palabras claves, ¿no? Tradición, rito, ceremonia. Ellos no siguen la ceremonia porque ellos habían convertido el hecho de lavarse las manos en una ceremonia, en un ritual. Ahora, esto Dios no lo había mandado. En ninguna parte Dios había ordenado que ellos hicieran eso. Es más, ellos siempre, como dice más adelante, ¿no?, van al mercado y nunca comen nada sin antes sumergir las manos en agua. Y dice que ellos lavaban muy bien los jarros, ¿no?, y los recipientes. Pero Jesús les dice en otra ocasión a ellos: ustedes lavan muy bien los vasos por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. ¿A qué se refería? No se refería a los vasos, se refería al corazón de ellos. Ustedes se limpian y aparentan muy bien por fuera, pero por dentro están llenos de inmundicia. Todos esos mensajes los transmitió Jesús esperando que ellos entendieran, pero nunca entendieron nada. Nunca entendieron nada. Entonces, ellos habían convertido en un mandato divino algo que era simplemente una tradición. ¿Qué es una tradición? Una tradición es algo que surge en un momento de la vida y luego se convierte en algo sagrado para las personas.
Una tradición es una costumbre que se repite y se repite y se repite. Eso es una tradición. Ahora, de nuevo la pregunta, ¿cuántas cosas de las que se practican hoy en el culto son un invento o conclusión de los hombres? Es lo que nosotros tenemos que pensar. Y si hay algo que tenemos que romper, pues tenemos que romper. No importa que haya estado por años, por siglos allí. Ahora, la respuesta de Jesús. Porque ¿qué es lo que nos interesa a nosotros? Lo que Cristo enseñó. Eso es lo que nos interesa, no la tradición. La tradición va y viene, unos tienen una tradición, unos tienen otra. ¿Qué dijo Jesús? Bueno, entonces lo que Jesús les dice es, ustedes le están dando más importancia a las tradiciones enseñadas por los hombres que a los mandamientos dados por Dios. Esa es la respuesta y la conclusión de Jesús. Ahora, una conclusión a la que llegamos estudiando esto con detenimiento es que no se puede adorar a Dios por medio de prácticas tradicionales. No se puede. Dice, los que intentan adorar a Dios siguiendo prácticas tradicionales son adoradores falsos. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Quién me dice por qué no se puede? Se basa en el mandamiento humano. Ajá. Sí, ¿por qué? Porque lo que los impulsa es el mandamiento humano. O sea, a quien le están rindiendo culto es al hombre que inventó la tradición. ¿Sí me va a entender? Entonces es una adoración que no llega a Dios. ¿Por qué? Porque no está sujeta a lo que Dios estableció en su palabra. Entonces, así dice ellos, más adelante dice, así esquivan ustedes el mandamiento de Dios, dándole más importancia a la tradición. Ahora, si ustedes miran el contexto que está en Mateo, ¿no? El Señor pone un ejemplo. Yo creo que ustedes han leído esto, ¿no? Dice, les voy a dar un ejemplo de lo que ustedes están haciendo. Dice, porque ustedes abandonan el mandamiento, lo dejan a un lado para darle más importancia a la tradición. Y pone el ejemplo de la honra a los padres. ¿Sí se acuerdan ustedes de ese versículo, verdad? Entonces, ¿qué les dice? La ley de Dios dice, honra a tu padre y a tu madre. Eso les dijo Jesús hablando en este contexto. Entonces, dice, pero ustedes dicen, ¿no? Es ofrenda a Dios todo cuanto podamos ayudar a nuestros padres. Dice, y así esquivan hábilmente el mandamiento de Dios, dándole más importancia a la tradición. Esa versión, o sea, lo pone como sinónimo cultural con adorar, en el versículo 7. Pero hay una contradicción porque habíamos aprendido que la Biblia dice que la honra únicamente es para la adoración, es solamente para Dios. Pero cuando se habla de honra, o sea, da a entender como si cuando dice honra a tu padre o a tu madre, está diciendo adore. Porque la Reina Valera no dice el versículo 7, vuestra adoración es una falsa, sino vuestra honra. ¿Cómo será ahí? Lo que pasa es que la honra, o sea, es parte, yo diría que es parte, ¿no es cierto?, de la adoración, porque yo no puedo adorar sin respetar. Y la palabra honra sí significa respeto, o sea, pero es un componente de lo que es adoración. Yo lo entiendo de esa manera, ¿no? Entonces, la adoración, ya lo habíamos dicho, Jesús lo dijo, ¿no? Solo al Señor, tu Dios, adorarás y solo a Él servirás. Pero a los padres dice, tienen que honrarlos, ¿no? Tienen que honrarlos, pero pienso yo que la honra tiene que ver con el respeto, ¿no? Y no solamente con el respeto, sino con la ayuda también. Es como que esa palabra respeto es parte integral de lo que significa adoración. Yo lo entiendo así. Entonces, a los padres los respetan, pero no los adoran, porque la adoración solamente le corresponde a Dios. Ahora, quiero que miremos un texto que habla de eso, de la honra a los padres. Y está en el versículo 10. No, miremos el versículo 10 de Marcos 7. Dice, por ejemplo, Moisés les dio la siguiente ley de Dios: honra a tu padre y a tu madre, y cualquiera que hable irrespetuosamente, esa es la palabra, irrespeto, porque la honra tiene que ver con respeto. Dice, cualquiera que hable irrespetuosamente a su padre o a su madre tendrá que morir. Eso decía la ley. Es más,
aquí no había que levantar la mano, ni herir al padre. Solamente con el hecho de hablarle irrespetuosamente al padre, la persona se exponía a la muerte. Eso era en la ley, ¿no? Ahora, dice el versículo 11, pero ustedes dicen que está bien que uno diga a sus padres, lo siento, no puedo ayudarlos porque he jurado darle a Dios lo que les hubiera dado a ustedes. Y en la Reina Valera dice, hay una palabra que se llama corbán, ¿sí? Corbán, ¿por qué es corbán? Ahora, ¿qué era corbán? ¿Qué es? Ese es un término hebreo, pero corbán era, o sea, con esa palabra se describía una tradición que ellos habían inventado y era, todo lo que tengo se lo consagro a Dios, ¿no? Entonces, las personas, los judíos hacían un voto de consagración de todo lo que tenían, bienes, su propia vida. Entonces, cuando ellos hacían ese voto, entonces ellos decían, yo no puedo disponer de nada de lo que tengo porque todo se lo consagré a Dios, incluyendo la ayuda para los padres. Entonces, cuando un padre necesitaba ayuda, ellos decían, qué pena papá, no lo puedo ayudar porque todo lo que tengo ya no me pertenece, sino que le pertenece a Dios. ¿Y qué hacían ellos? Era una forma hábil de evitar ayudar a los padres. No sé si me hago entender. Y eso lo permitían los líderes religiosos. Ahora, de eso está hablando acá. Entonces, ¿qué está diciendo el Señor? Está diciendo que las personas, podemos decirlo así, ¿no? Un hijo que no honra a un padre jamás podrá ser un verdadero adorador. Así cante muy bonito, así adore muy bonito, un hijo que no honra al padre y a la madre nunca podrá ser un verdadero adorador. ¿Por qué? Porque está escrito. Hay que cumplir primero el mandamiento de Dios para luego poder cumplir, para que nuestra adoración sea recibida delante de Dios. Ahora, esto es un tema bastante complicado, ¿no? Porque una de las características de hoy es la deshonra a los padres. Los hijos no honran a los padres, no los honran. Usted es muy frecuente oír a un hijo gritarle al padre, insultar al padre o a la madre, humillarlos. Eso es típico hoy en día, desde los más pequeñitos hasta los más grandes. Ahora, pero no se tiene en cuenta eso. Puede que vengamos de insultar al papá o nunca hayamos tenido en cuenta al papá o a la mamá, pero aquí sí venimos a adorar. Y uno le dice, no señor, así no es. Así no es. Más adelante vamos a mirar por qué es tan importante esto. Ahora, entonces, el reproche de Jesús es que no se puede adorar siguiendo tradiciones. Y si alguien está pensando que al obedecer una tradición está adorando a Dios, entonces dice, está equivocado. Esa es una adoración falsa, es una farsa. Vamos a mirar Colosenses, capítulo 2, versículos 7 y 8. Colosenses 2, 7 y 8. Bueno, el apóstol Pablo aquí dice algo muy bonito que nosotros deberíamos entender claramente. Esta es una palabra muy profunda. Y dice así el 7. Les dice Jesús a los creyentes de Colosas, dice, arraíguense profundamente en Él. O sea, ¿en quién? En Cristo. Y edifiquen toda la vida sobre Él. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá en la verdad que se les enseñó y rebosarán de gratitud. Ahora, miren lo que está diciendo, arraíguense profundamente en Él y edifiquen toda su vida sobre Él. ¿Qué está diciendo acá? Ustedes no están en la obligación de edificar su fe sobre lo que otro diga. Solamente deben afianzar su fe. Eso es lo que Jesucristo dice en su palabra. No sé si me estoy haciendo entender. Ahora miren lo que dice acá. Entonces la fe de ustedes se fortalecerá, dice, en la que verdad, no en la mentira. Todo lo que se basa en la verdad permanece.
Lo que se basa en la mentira, hermano, tarde o temprano se desvanece como la casa que fue edificada sobre la arena. Jesús lo explicó también. Entonces miren lo que dice el 8. Dice: no permitan que nadie los atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes que nacen del pensamiento humano y de los poderes espirituales de este mundo y no de Cristo. Ahora, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? No permitir que nadie me atrape con filosofías huecas y disparates elocuentes. ¿Qué significa esto? Yo quiero leer la otra versión, la lenguaje actual, a ver qué dice acá. El 8, ¿cierto? Dice esta versión: tengan cuidado y no presten atención a los que quieren engañarlos con ideas y razonamientos que parecen contener sabiduría, pero que solo son enseñanzas humanas. Esa gente obedece a los espíritus poderosos de este mundo y no a Cristo. Ahora, hay que tener la sabiduría suficiente para darme cuenta si lo que me están imponiendo como ley de Dios es ley de Dios o no. Hermano, por muy bonito que se plantee, ¿no? Hermano, no todo viene de Dios. Ustedes sabían que la mayoría de las cosas que hoy el creyente está haciendo no es mandamiento de Dios, sino que son tradiciones de los hombres, ¿sí? Eso es un gran peligro, hermano. ¿Por qué? Porque vamos por un camino falso. Eso es ir por un camino falso. Hermano, hoy en día las religiones y los líderes se creen dueños de las iglesias. Es que nosotros somos los dueños. Yo como el pastor soy el dueño de la iglesia. El presidente es el dueño de la misión y aquí se hace lo que el pastor dice y lo que la misión dice. Hermano, eso es mentira. El único dueño de la iglesia, ¿quién es? Cristo. Porque Él la compró con su sangre. Hermano, ningún pastor ha dado la vida por la iglesia. Nadie, ningún presidente de una misión ha dado la vida por la iglesia para que venga a decir: yo soy el que mando y aquí se hace lo que yo digo. Pero hermano, esa es la realidad. La gente está guiada más por lo que dicen los líderes que por lo que Dios dice. Y eso nosotros nos damos cuenta cuando la gente sale de la iglesia y dice: es que el pastor dijo hoy, ¿no? Es que el pastor nos manda, es que el pastor nos ordena. Hermano, ¿y dónde está Dios? Entonces, ninguno puede constituirse en dueño de la iglesia para imponerle a la iglesia lo que a él le parece. Vamos a mirar el versículo que sigue. Vamos a la Nueva Traducción Viviente y dice el versículo 9: pues en Cristo habita toda la plenitud de Dios en un cuerpo humano. Y el 10, miren lo que dice el 10, pónganle cuidado. De modo que ustedes, dice, también están, ¿qué es la palabra que aparece ahí? ¿Están qué? Completos. ¿Qué le dice eso a usted? Ustedes están completos mediante la unión con Cristo, quien es la cabeza de todo gobernante y de toda, ¿qué? Autoridad. Ahora, ¿qué le está diciendo a usted? Cuando Él le dice, usted está completo en Cristo, ¿qué le dice? Ustedes no necesitan nada más sino a Cristo. Ustedes no necesitan oírle a nadie más sino a ¿quién? A Cristo. Ustedes están completos en Él y no les hace falta nada si lo siguen y lo obedecen a Él. Entonces, aquí el apóstol Pablo lo que trata de hacer es evitar que las personas pongan carga sobre los hombros de la gente, ¿no? Y les hagan creer que son mandamientos de Dios. Entonces dice el versículo, vamos a ir al 16 un momento, del mismo capítulo, dice: por lo tanto, dice, no permitan que nadie los condene por lo que comen o beben, o porque no celebran ciertos días santos ni ceremonias, por la luna nueva ni los días de descanso. No permitan. ¿Quiénes son los que permitimos o no permitimos? ¿Quiénes somos? Nosotros. Pero ¿sabe por qué la gente le permite a otros gobernar su vida? Hasta lo que comen, lo que beben, cómo se visten, a dónde van. ¿Saben por qué?
porque no conocen a Cristo, no lo conocen. Entonces sirven a Dios y siguen a Dios a través de lo que otro les diga. Hermano, y el que sigue seres humanos está perdido. Hermano, el que sigue la enseñanza de los seres humanos y no la de Cristo está perdido. Ahora, ¿por qué el pueblo de Israel falló? ¿No? ¿Por qué el pueblo de Israel, hermano, falló de esa manera tan, digamos, tan absurda? ¿Sabe por qué? Culpa de los profetas, hermano. Los profetas fueron los culpables. ¿O no? ¿Dios a quién condenó? A los profetas. Ustedes tienen la obligación de guiar a mi pueblo por el camino correcto, les dijo, pero ustedes los guían a través de sus propios pensamientos, de los sueños y las visiones que yo nunca les he dado a ustedes. Y han hecho errar a mi pueblo. Así les dijo Dios. Hermano, por eso Dios en el nuevo pacto ya no coloca la responsabilidad de enseñarle a otro a conocer a Dios a ningún hombre. En el nuevo pacto la responsabilidad de enseñarle a conocer a Dios no es de hombres. ¿De quién es? ¿De quién es la responsabilidad? Del Espíritu Santo. Del Espíritu Santo. Por algo Dios puso al Espíritu Santo en nuestra vida y Él tiene que ser más que suficiente para que nosotros conozcamos a través de Él la verdad. Hermano, pero la gente no conoce ni quién es Cristo ni quién es el Espíritu Santo. No lo conoce. Entonces, ¿cómo vamos a poder entender la verdad? Y aquí, hermano, yo siempre insisto en esto, y perdónenme la sinceridad, hermano, pero el creyente de hoy en día somos muy perezosos para estudiar la Biblia, muy perezosos. Preferimos, hermano, dejar que algo tan serio como nuestro destino eterno esté en las manos de personas y no vamos directamente a lo que Dios dice. Nos acostumbramos a eso, ¿no? A que nos lo den todo, ¿qué? Hecho, masticadito. Ah, no, yo voy el domingo al culto y lo que dice el pastor, eso es. Hermano, eso es peligroso, hermano, para el que realmente quiera ir seguro a la vida eterna. Y yo siempre recuerdo lo que hacían los creyentes de Berea. ¿Recuerdan ustedes ese pasaje, no? Berea era una isla donde habían creyentes. Dice que Pablo iba, los visitaba, les predicaba, pero dice que ellos cuando llegaban a la casa, dice que consultaban con las escrituras para ver si Pablo les estaba enseñando la verdad. Y era Pablo. O sea, yo de pronto de Pablo yo no hubiera dudado. Pero ellos dicen que no se convencían, sino que iban y consultaban. Hermano, ¿cuántos creyentes hacen eso hoy? ¿Cuántos? El pastor dio el mensaje hoy y dijo esto. Hoy, esta semana, voy a sacar un tiempo y voy a confirmar con la palabra si lo que nos dijeron es verdad. No, pero todo está bien, no hay problema porque no tenemos tiempo de consultar. Hermano, esto es tan peligroso como si usted no examina lo que come. Usted tiene que saber qué es lo que está comiendo, ¿sí o no? Hermano, usted no puede comer todo lo que le pongan en la mesa. ¿Por qué? Porque hay cosas que son dañinas. Pero eso solamente lo podemos hacer ¿quiénes? Nosotros. Nadie más, interesándonos un poco en la palabra. Entonces, dice el 16, no permitan que nadie los condene. Por lo que comen o beben. Todavía hay gente, hermano, que está siguiendo órdenes de la comida. No, es que allá nos dijeron que no podíamos comer esto porque esto es pecado. No, que es que allá nos dijeron que no podíamos beber esto porque esto es pecado. Estamos dejando que otro condicione nuestra vida. Bueno, si Dios lo dice, está bien, hágalo, ¿no? Ahora, otro dice, celebran ciertos días santos o ceremonias. Bueno, eso era todo lo que celebraban. Y dice el 17, pues esas son, solo que dice, esas reglas son solo sombras de la realidad que vendrá y Cristo mismo es esa realidad. Hermano, que lo practicaran los que vivieron antes de Cristo está bien, pero cuando Cristo vino, dice, yo vine, hice la obra, ustedes están completos en mí. ¿No necesitan? Absolutamente nada más.
Yo no sé, pero necesitamos entender esto. Y el último versículo aquí dice, no dejen, el 18, que los condene ninguno de aquellos que insisten en una religiosa negación de uno mismo, en el culto a los ángeles, al afirmar que han tenido visiones sobre estas cosas. Su mente pecaminosa los ha llenado de arrogancia. Aquí me llama la atención esta parte de las visiones. Hermano, es que Dios me mostró, es que yo soñé, es que yo vi. Es clara la palabra. No se dejen engañar por los que vienen a decir yo soñé, yo vi, yo tuve visiones. Hermano, vayan a la palabra. ¿Por qué será que la gente es más dada a creer a la mentira que a la verdad? ¿Qué dicen ustedes? Y si alguien se levanta diciendo que fue al infierno y que vio esto, sí, eso es verdad y le cree. No sé por qué. Ahora, Pablo se enfrentó con el mismo problema que Cristo se enfrentó con los judaizantes que querían atraparlos y someterlos a cumplir tradiciones. Sobre todas estas cosas que ya miramos, comidas, vestidos, celebraciones, ceremonias, y lo que tenemos que entender es esto: estamos completos en Cristo y no necesitamos absolutamente nada más. Otra cosa importante es, para que exista una verdadera adoración, debe haber verdadera conexión espiritual. No puede haber adoración si no hay conexión espiritual. Es lo que estaba diciendo el Señor. Y Él les dijo, su corazón está ¿qué? ¿Cuál era el reproche? Lejos. Está lejos de mí. ¿Qué le está diciendo? Ustedes están conectados con la boca y con el cuerpo, pero su corazón no está conectado conmigo. Ese es un problema. Ahora, entonces, lo que hacen, lo hacen por costumbre, lo hacen por rutina simplemente. Ese es el problema. Lo están haciendo por costumbre o por rutina. Vamos a mirar lo que dice Romanos 2:16. Romanos 2:16, vamos a ver si el texto. A ver, no, yo creo que estaba mal. Desde ayer miré esa cita, no la corregí. Creo que es Primera de Corintios. Sí, es Primera de Corintios. Y vamos a mirar un poquito más adelante. Bueno, el 14, no es un versículo muy conocido, el 14, dice, pero los que no son espirituales no pueden recibir esas verdades de parte del Espíritu de Dios, todo les suena ridículo y no pueden entenderlo, porque solo los que son espirituales pueden entender lo que el Espíritu quiere decir. Ahora, ¿de cuáles verdades está hablando ahí? De las verdades que necesitamos entender, de lo que yo necesito hacer. Ahora, el mensaje de Dios viene, ¿no?, del espíritu hacia mi espíritu. Entonces lo que yo le voy a dar a Dios también tiene que ir de espíritu a espíritu, porque Dios es espíritu y no puedo yo adorarlo solo con la carne. O sea, la carne, o sea, el cuerpo es un instrumento, pero de donde nace la verdadera adoración tiene que ser del corazón. Debe haber una conexión. Y más adelante el apóstol Pablo dice que el Espíritu da testimonio a nuestro espíritu de que somos ¿qué? Hijos de Dios. Espíritu a espíritu, no espíritu a carne. Así no funcionan las cosas. Entonces, debe haber una buena conexión. Lo que vamos a decir o lo que vamos a hacer tiene que ser guiado por el Espíritu Santo. ¿Sí? Pero ¿cuál es el problema? Que muchas veces lo que hacemos no está guiado por el Espíritu Santo, sino por la persona que dirige. Y siempre estamos esperando a ver qué dice la persona. A ver, entonces, si una persona es apta para dirigir, puede mover al pueblo, puede tocar emociones, listo, es buenísimo, ¿no? Dios se movió, pero sería, o simplemente sería que nuestras emociones fueron removidas. Entonces, Juan 16:13 es un texto muy clave, y yo quiero leer ese versículo acá en esta versión que me parece interesante. Juan 16:13, en esta versión miren lo que dice:
Dice, cuando venga el Espíritu Santo, Él les dirá lo que es la verdad. ¿Quién es el que puede decirnos qué es la verdad? El Espíritu Santo. Dice, y los guiará para que siempre vivan, ¿dónde? En la verdad. No solamente nos dice qué es la verdad, sino que nos guía para que no nos salgamos de la verdad. ¿Ven ustedes la importancia de tener conexión directa con el Espíritu Santo? Los seres humanos nos pueden sacar de la verdad en cualquier momento, pero el Espíritu siempre nos mantendrá en la verdad. Dice, y Él no hablará por su propia cuenta, sino que les dirá lo que oiga de Dios el Padre y les enseñará lo que está por suceder. No solamente lo que está sucediendo, sino que aún lo que está por suceder. Hermano, yo creo que si nosotros no queremos seguir perdiendo el tiempo viniendo aquí, hermano, tenemos que conectarnos con el Espíritu Santo. Y si usted se conecta con el Espíritu Santo, Él le va a decir a usted qué es lo que tiene que hacer, cómo tiene que hacerlo, hermano. Pero qué duro, hermano, y qué tristeza da cuando las personas, hermano, simplemente se han puesto en las manos de una persona, en las manos de una institución para que los guíe, hermano. Qué tristeza es eso. Cuando tenemos, hermano, la dirección más segura, que es la dirección de Dios a través del Espíritu Santo. Vamos a mirar otro texto, Isaías 1:11. Isaías es un profeta que habla mucho acerca de la falsedad en el pueblo. Isaías capítulo 1, versículo 11. Mire lo que dice 1:11. Isaías 1:11 dice: Dios les advierte, ¿por qué me traen tantos animales para presentarlos en mi altar? Ya estoy... estoy leyendo la otra, bueno, listo, nueva traducción viviente. Dice, ¿qué les hace pensar que yo deseo sus sacrificios? Le dice Dios al pueblo. Estoy harto, oigan la palabra, hermano, oigan esta palabra, estoy harto. ¿Qué significa eso? Mire, estoy hasta aquí. ¿De qué? De sus ofrendas quemadas, de carneros y de la grasa del ganado engordado. No me agrada la sangre de los toros, ni de los corderos, ni de las cabras. Dice el versículo 12, cuando vienen a adorarme, ¿quién les pidió que desfilaran por mis atrios con toda esa ceremonia? 13, dejen de traerme sus regalos sin sentido. El incienso de sus ofrendas me da asco. En cuanto a sus celebraciones de luna nueva, de día de descanso y de sus días especiales de ayuno, todos son pecaminosos y falsos. Oiga bien eso, ayunos falsos. Dice, no quiero más de sus piadosas reuniones. 14, odio sus celebraciones de la luna nueva y de sus festivales anuales. Son una carga, dice, para mí no las soporto. Era todo lo que ellos hacían, ¿no? Era todo lo que ellos hacían, pero ellos nunca escucharon. Yo no sé por qué ellos, a pesar de todo, seguían yendo y seguían haciendo y seguían sacrificando, desconociendo lo que Dios realmente quería. Ahora miren lo que dice el versículo 15 dice, cuando levanten las manos para orar, no miraré. Aunque hagan muchas oraciones, no escucharé, porque tienen las manos cubiertas con la sangre de víctimas inocentes. Y el versículo 16, ahí es donde Dios aconseja y dice, ¿qué es lo que quiere? Lávense y queden limpios, dice. Quiten sus pecados de mi vista, abandonen sus caminos malvados. Yo creo que más claro no puede ser. Aprendan a hacer el bien, busquen la justicia, ayuden a los oprimidos, defiendan la causa de los huérfanos y luchen por los derechos de las viudas. De nuevo, ¿no es cierto? ¿Qué pide Dios? Justicia, misericordia, amor. Lo que decíamos el otro día cuando mirábamos Isaías 58, ¿sí? Eso es lo que Dios está pidiendo.
Entonces Dios aborrece la adoración falsa, lo que se hace de forma fingida, cuando se participa de un ritual para aparentar que somos cristianos simplemente. Eso fue lo que le pasó al pueblo de Israel. Se confiaron, pensaron que lo único que tenían que hacer era cumplir con el culto en el templo y que afuera podían vivir como quisieran. Ese es el peor engaño, y eso es lo que a Dios, le provoca tanto asco. Y esa es la palabra. ¿Quién creen que soy yo?, dice el Señor. ¿Quién creen que soy yo? Que soy una persona que no veo lo que ustedes hacen afuera, que soy una persona que no conozco lo que ustedes piensan y lo que ustedes sienten. Esa es la ofensa para Dios. Pensar que se lo puede engañar con un sacrificio, con una ofrenda, y que eso nos puede dar derecho a seguir haciendo lo que nosotros queramos. Ahora, ¿qué quiere Dios? Acciones justas. Acciones justas. ¿Dónde? Fuera. Allá es lo que quiere Dios. Honra para los padres. Eso es lo que quiere Dios. Honra para los padres. ¿Sí? Justicia en nuestro trato para con los demás. Ayuda para los necesitados. Eso es lo que Dios quiere. Bueno, yo no sé cómo expresar, pero yo creo que ustedes sí me están entendiendo, ¿cierto? Porque es algo que hay una verdad como ahí, como que está atrapada, ¿no? Y es eso. Es entender que no es que dejemos de cantar, ¿no? Que no es que dejemos de venir a la iglesia, no es que dejemos de ofrendar, no. Es que eso debe ser complementado con una vida justa afuera. Porque si yo vengo y hago lo que hago aquí en el templo, pero no hay justicia afuera, dice el Señor, yo eso no lo veo, eso no sirve, eso no significa nada para mí. Dios no solamente nos mira cuando estamos aquí, sino también cuando estamos afuera. Yo pienso que Dios pone más cuidado de lo que hacemos cuando estamos afuera que cuando estamos aquí. ¿Qué dicen ustedes? ¿Será? Más pone cuidado de lo que hacemos cuando estamos afuera, de lo que hablamos, pensamos, decimos, repartimos, damos o no damos. Hermanos, ¿saben por qué? Porque aquí todos nos portamos bien, aquí en el templo todos nos portamos bien. Entonces, Dios dice, bueno, aquí no pongo mucho cuidado porque aquí todos son buenos, pero cuando salgan, ahí es donde los ojos del Señor están puestos sobre nosotros. Y dice el versículo 17, aprendan a hacer el bien. ¿Qué significa esa palabra? Claro, ustedes tienen que saber qué es lo bueno y hacerlo. ¿Qué es lo que Dios pide? De Dios solamente se puede aspirar al bien. Y por último vamos a mirar Mateo 5:23. Este es otro punto importante que nos toca. De todas maneras, hermano, pues tenemos que escucharlo porque ahí está escrito para nosotros. Mateo 5:23. Mire lo que dice. Dice, por lo tanto, si presentas una ofrenda en el altar del templo y de pronto recuerdas que alguien tiene algo contra ti, mira bien eso, deja la ofrenda allí en el altar y anda y reconcíliate con esa persona. Luego ven y presenta tu ofrenda a Dios. ¿Qué está diciendo aquí entonces? Hermano, yo no puedo venir y presentar la ofrenda de adoración, de alabanza a Dios sin pensar cómo estoy con los demás, qué fue lo que dejé haciendo en la casa, o a quién dejé ofendiendo afuera, o a quién defraudé yo esta semana. Ah, no, yo vengo y tenga Dios, usted tiene que recibírmela. Y el Señor dice, un momentico, antes de venir y presentar tu ofrenda, piensa. ¿Qué es lo que tenemos que pensar? Si alguien tiene algo contra ti. Hermano, no es si tú tienes algo contra alguien, no, es al revés. Porque a veces sí pensamos en lo que nosotros tenemos en contra de los demás, en lo que me hizo el marido, la mujer, el hijo, el vecino, no, en
la ofensa que me hicieron. No. Dice, piensa si alguien tiene algo contra ti. O sea, si alguien se ha sentido ofendido por ti, si hiciste algo malo contra alguien, y si te acuerdas de que alguien te está reprochando, te está reclamando algo, no traigas ofrenda, déjala, porque eso se va a perder. Déjala ya y ve y reconcíliate primero con esa persona. Bueno, ¿esto qué significa realmente? Significa que no podemos tener una buena relación con Dios cuando no la tenemos con nuestros semejantes. No se puede. Esto es algo que no se puede separar. Si yo tengo una buena relación con mis semejantes, puedo aspirar a tener una buena relación con Dios. Pero si con los demás estoy mal, hermano, con Dios también estoy mal. Es fuerte, ¿no es cierto? Y son cositas que de pronto nosotros, hermano, ¿cuántas personas, parejas se vienen enojados, ¿no? El marido se viene enojado con la mujer se viene enojada con el marido, o el papá con los hijos, pero aquí estamos, ¿no? Presentando la ofrenda, así como que si nada hubiera pasado. ¿Qué es lo que busca Dios con todo esto? Hermano, que nosotros aprendamos a amarnos los unos a los otros. Eso es lo que está diciendo acá. Ahora, esto no se refiere solo al dinero, ¿no? Es más, ni siquiera se está refiriendo al dinero, sino a los sacrificios que ellos presentaban en ese tiempo. Primera de Juan, capítulo 4, versículo 20. Nos dice algo importante. Primera de Juan 4, 20. Dice así: si alguien dice, amo a Dios, pero odia a un hermano en Cristo, esa persona es mentirosa. Pues si no amamos a quienes podemos ver, ¿cómo vamos a amar a Dios a quien no podemos ver? ¿Qué le parece a usted esto? Listo, le está diciendo, yo no puedo decir que amo a Dios y que aborrezco a otra persona. No puedo decir eso. Ah, no, yo a Dios lo amo y lo adoro y bendito Dios y Dios, pero es que este fulano si no lo puedo ni ver. No se puede, hermano, no se puede. Son dos cosas que no se pueden separar, mis amados. Ahora, ¿cómo puedo yo saber si lo que le estoy dando a él es real? El amor, la adoración, el respeto. ¿Cómo puedo saberlo? Hermano, con lo que hacemos con nuestros semejantes. Así de sencillo. Con lo que hacemos con nuestros semejantes. Recuerden, Cristo lo dijo claro. Dice, lo que ustedes le hagan a uno de estos semejantes es como si a mí me lo hicieran, sea bueno o sea malo. O sea, si usted le hace el bien a un semejante, entonces Dios lo recibe como una alabanza, como una muestra de amor para él. Pero si usted le hace un mal a alguien, a un hermano, un semejante, Dios lo toma como si se lo hicieran a él mismo. Ah, no, para Dios todo, Dios es lo primero. ¿Y los demás qué? Esa es la vida cristiana, hermano. Eso es el cristianismo. El cristianismo, hermano, no es, por eso no es tan fácil de llevar. Y por último, una última cita de Isaías de nuevo, que ya la habíamos leído la semana pasada, Isaías 58, ¿no? De nuevo el Señor está diciéndonos de lo que es la verdadera adoración. Isaías 58, 3 y 4. Bueno, ahí está el reclamo, ¿no? Habíamos mirado que el pueblo se levanta, le reclama a Dios. ¿Por qué? Porque hacen cosas y no hay respuesta. Pero Jesús ya lo dijo en el capítulo 1, ¿no? Así levanten las manos ustedes y oren, yo nunca escucharé sus oraciones. ¿Por qué? Porque sus manos están manchadas de sangre. Ahora, esa palabra es fuerte, ¿no? Y nosotros decimos, no, yo nunca me he manchado las manos con la sangre de nadie, yo gracias a Dios las tengo limpias. Pero en el contexto del nuevo pacto, que dice Primera de Juan, el que aborrece a su hermano, que es un homicida. Y si yo aborrezco a alguien, hermano, es como si lo hubiera matado. ¿Por qué? Porque cuando uno aborrece a alguien, lo mata en el corazón. Del corazón ya lo mató. Entonces, dice el versículo 3 y 4, dice, hemos ayunado delante de ti, dicen ellos. ¿Por qué no te impresionamos?
hemos sido muy severos con nosotros mismos y ni siquiera te das cuenta. Les diré por qué, les contestó. Es porque ayunan para complacerse a sí mismos y aún mientras ayunan oprimen a sus trabajadores. Mire, esto es muy importante. Si no fuera importante no estaría ahí. Oprimen a sus trabajadores. Se aprovechan de sus trabajadores. Hermano, la Biblia dice que Dios dice que tiene un afecto especial por los huérfanos, por los pobres y por los jornaleros. Y el que al pobre le da es como si le prestara a Dios. Eso es adorar a Dios. Usted sabía que cuando usted le da algo a un pobre, usted está adorando a Dios con esa dádiva. Lo está adorando, ¿no? Porque está complaciendo el corazón de Dios. Y dice el versículo 4, dice: ¿de qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y riñas? Con esta clase de ayuno nunca lograrán nada conmigo. Es tremenda esa palabra. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus peleas y con sus riñas? ¿Dónde? Pues donde se estén dando, ¿no? En la casa, en el trabajo, en la iglesia, en la política, donde sea. ¿De qué les sirve ayunar si siguen con sus riñas? Y miren lo que dice acá. Dice: nunca lograrán nada conmigo con él. De esa manera, nunca lograrán nada conmigo. Yo creo que ahí está la respuesta. Puede estar la respuesta de por qué ore y ore y ore y clame: Dios sáneme, Dios ayúdeme, Dios deme trabajo, Dios esto. Pero no hay respuesta, hermano, porque hay que mirar todas estas cosas. Hay que mirar todas estas cosas. Entonces, concluimos diciendo que la relación con Dios, hermano, no funciona independiente de la relación con los demás. No podemos decir que estamos bien con Dios cuando tenemos, o que tenemos comunión con Él cuando estamos enojados con nuestros semejantes. Hermano, no hay respuesta mientras haya enojo en el corazón, no habrá respuesta. ¿Qué dice Efesios? Dice: no dejen que el enojo se acomode en su corazón. No se acuesten enojados. Y dice que el que se enoja contra su hermano es culpable ¿de qué? De juicio. Y el que le dice necio a su hermano queda convicto para el infierno. Así que las relaciones entre nosotros, hermano, las buenas relaciones, lo que hagamos por los demás, es una de las mejores formas de adorar y de exaltar a Dios. Amén. Bueno, pues terminamos. Que Dios nos ayude, hermanos, porque ya estamos en los últimos tiempos finales. Y el que realmente anhela su salvación, hermano, tiene que dejarse guiar por la palabra. Tiene que dejarse guiar por el Espíritu Santo. Y yo le oro todos los días al Señor. Y mi oración, ¿sabe cuál es? Señor, ayúdenos a romper con estas ataduras de religiosidad. Esas ataduras religiosas que nos tienen ahí, hermano, patinando en nuestra vida cristiana. Que podamos romper con todo eso. Y que ya, hermano, no, el venir al templo no sea una farsa, no sea una, ¿cómo dijimos? ¿Ah? Una rutina, hermano. Que sea algo que usted realmente desea en su corazón. Voy a la casa de Dios con ánimo, con ganas. Voy a adorar, voy a cantar a Dios. ¿Por qué? Porque Él fue bueno conmigo esta semana. Porque me dio techo, porque me dio comida, porque me guardó. Entonces voy con alegría. Porque si no venimos de esa manera, hermano, entonces eso es una adoración falsa, que a Dios, en vez de agradarlo, lo enoja y van a haber consecuencias. En vez de haber bendiciones, van a haber consecuencias. Por eso Pablo dijo algo muy duro, ¿no? Dijo, cuando habla acerca de la comunión, ¿no? Habla de la Santa Cena, dice que algunos harían mejor en no congregarse. Los mejores harían mejor, mucho mejor, en no congregarse, dice, no. Habla en 1 Corintios capítulo 11, dice: porque ustedes se congregan no para lo mejor, sino para lo peor, dice. Cuando hay entre ustedes discusiones, peleas y todas esas cosas. Entonces, mis amados, yo sé que Dios nos está hablando fuertemente y esto solamente lo pueden soportar los que están interesados en su salvación. Los demás, pues, irán saliendo por un ladito, ¿no? A buscar donde se les predique y donde se los entretenga
mientras viene el Señor y nos sorprende como ladrón en la noche. Señor, queremos agradecerte, Dios, en esta hora, Padre amado, porque yo sé que tú nos tratas, Señor, así porque nos conoces, Señor, y sabes que en nuestro corazón hay un deseo firme de avanzar, Señor, hasta la meta que tú nos has puesto, Señor. Dios, permite que podamos, a través de tu Espíritu Santo, ser guiados a la verdad, y en estos tiempos difíciles, peligrosos, Señor, nuestra confianza solamente puede estar en tu verdad, en la verdad que está escrita en tu bendita palabra. Señor, gracias porque seguirás con nosotros como lo has prometido hasta el fin del mundo, Señor. No estaremos solos, tú nos acompañarás para guiarnos y para ayudarnos en nuestras debilidades. En el nombre de Jesús, amén y amén.